capítulo 15 le dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ese es el deseo verdadero, debe ser el deseo verdadero de cada cristiano. Traer fruto al Señor. Ahora, en el versículo 20 habla de las semillas sembradas en tierra fértil. Escuchan la palabra, la reciben y traen mucho fruto y en diferentes escalas. ¿Notan? 30, 60 y hasta 60, hasta 100 por uno. Tremendo, ¿no? Versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o dejarla debajo de la cama? El almud es un cajón. Y dice, pregunta, ¿no es para ponerla en el candelero, o sea, la luz? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y varias veces Jesús habla sobre esto en las Escrituras. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Y saben una cosa? A menos que nuestros oídos estén abiertos por el Espíritu de Dios, no tendremos oídos para oír. Solamente es cuando el Espíritu nos capacita para oír la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el apóstol Pablo dice que el hombre en su estado natural, el que no tiene el Espíritu, no entiende las cosas del Espíritu, tampoco puede conocerlas porque ellas son discernidas espiritualmente. Si saben eso, ¿no? Jesús repite esa frase cuando le habla a las iglesias en Apocalipsis. Dice, aquel que tenga oído, en Apocalipsis 2 o 3, no me acuerdo bien, aquel que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nosotros somos la luz del mundo. El propósito de una luz es iluminar en la oscuridad. Esa luz es para que traigas luz a otros, para que tu vida sea un ejemplo de vida cristiana. No que la gente te vea a ti y diga, esos cristianos son todos iguales, son todos unos hipócritas, sino para que seas luz, para que con tu ejemplo de vida la gente diga, wow, yo quiero lo que tiene esa persona. Yo quiero ese Jesús que cambia la vida, que cambió la vida de ese borracho, de ese drogadicto, de ese asesino, de ese ladrón, de ese adúltero. Y también puede ser asesina, ladrona, adúltera. Tengo que cubrir todo, porque si no hay gente que se enoja. No voy a dar nombres, pero bueno. Así que no solamente tenemos que mostrar con nuestra manera de vivir, ser luz, sino también compartir. ¿Ustedes saben lo que dijo Jesús en Hechos capítulo 1 a los discípulos? Que se iba a ir y que iba a regresar de la misma manera que se había ido, pero que les iba a mandar el Espíritu sobre ellos, sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para que andemos brincando y haciendo locuras? No, para llevar el Evangelio ¿a dónde? A todas partes. Empezando de Jerusalén, de tu casa, de tu vecindad, de más allá y después a los lugares más lejos del mundo. Eso nos encomendó Jesús a nosotros. Por eso tenemos que ser luz. Y ahora, en la cruzada, vamos a tener una gran oportunidad para trabajar todo este mes orando por aquellos que queremos invitar, llevarlos, invitarlos, orando, llevarlos, ¿cómo es? Orando, invitando y llevando. Así es el plan que tienen. Nos van a decir cuando vengan el 27 de julio. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís,
O sea, Jesús está hablando a su gente, a nosotros, de cosas muy importantes, de todos los días. Y cuando lo lees así de corrido, ok, lo lees y a otra cosa mariposa. Pero cuando lo estamos viendo de esta manera, así inductivamente, ves cosas que dices, wow, me está hablando a mí. Y sí, a mí me habla, porque yo también veo películas y fíjense lo que dice aquí. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Bueno, daba un ejemplo en el capítulo anterior de cosas que pasan hoy en día, ¿no? ¿Recuerdan hace unos años atrás cuando aparecía en la tele Walter Mercado? Y uno decía, bueno, no hay nada malo con escuchar a Walter Mercado, porque él en sí habla de Dios. Y claro, sabía que ponían las noticias y aparecía él, ¿no? Y en la tele, y aparecía un hombre todo pinturrajeado, con modales muy interesantes, que compartía el horóscopo. Usaba la palabra de Dios, usaba a Dios un par de veces y luego saludaba con mucho, mucho amor. ¿Recuerdan eso? Bertita, si lo habrás escuchado, ¿no? Uno dice, no tiene nada malo con escucharlo, ¿o ya? Bueno, Jesús dice que prestemos atención a lo que escuchamos. Y en el tiempo de Jesús no había tele, porque si no hubieras dicho, presten atención a lo que ven por la tele. Muchas veces decimos, no, solo quiero escuchar lo que dicen. Sí, cuidado, porque no todo lo que escuchamos es bueno para nosotros. Especialmente, vieron, no quiero hablar de los demás, pero tengo que hacerlo. ¿Cuánto tienen Facebook aquí? Bueno, algunos de ustedes son mis amigos, pero lo voy a quitar a todos. Especialmente aquellos que postean, ponen cosas que, siendo que son cristianos, siendo que están en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, y ponen ahí citas de Cash Luna, de Dante Gebel. Hay un artículo de Dante Gebel enseñando de que la nueva iglesia debe ser una iglesia moderna y que debe ser esto y que debe ser otro. Liberal completamente. Hay que aceptar esto, hay que aceptar el otro. Cuando vamos a través de la palabra de Dios, dice que tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. No adaptarnos al mundo y lo que dice el mundo. Bueno, por eso lo voy a quitar a todos los que tengan esas cosas. Porque están viendo y oyendo cosas que no deben oír, que altera tu comportamiento. Les voy a contar una historia que leí en uno de los comentarios, quizás ya algunos la conozcan, pero creo que es una historia muy interesante sobre un hombre que vivía en el área de Victorville, aquí en California. ¿Vieron? Camino a la ciudad de pecado, camino a Las Vegas. Dice que este hombre tenía varios negocios, era una persona muy exitosa, tenía venta de partes de tractores, tenía una compañía de excavaciones, tenía un montón de negocios, y dice que una noche tuvo un sueño en el cual estaba sosteniendo a una niña enferma en brazos, y en el sueño oró por la niña y la niña fue sanada. Dice que luego se despertó, que parecía que el sueño era real, se acostó nuevamente y el sueño se repitió 3 veces, el mismo sueño. Bueno, en la mañana siguiente, cuando se levantó, llamó a su sacerdote para compartirle su sueño acerca de cómo había orado por esta niña que fue sanada, y el sacerdote le dijo, ¿sabes qué? Yo no sé nada de cómo trabaja eso,
deberías llamar al pastor de la iglesia cristiana, probablemente él te puede explicar acerca de tu sueño. ¿Qué hizo el Señor? Exactamente hizo eso, fue al pastor, le contó y el pastor le habló acerca de la Biblia, sobre las sanidades y milagros que están en la Biblia y cosas de esa naturaleza. Bueno, no pasó mucho tiempo cuando este hombre estaba entregando una pieza de tractor a uno de sus clientes y era de noche. Cuando fue a la casa del cliente llegó, pero el señor de la casa no estaba. Entonces estaba ahí platicando con la esposa y mostrándole cómo la pieza debía ser colocada en el tractor. Cuando se estaba preparando para irse, oye una niñita que empieza a llorar en otro cuarto de la casa y la mamá se fue a verla. Y él se asombró mucho al ver a la madre de la niña, o la madre con la niña, porque esa niña era precisamente la niña que él había visto en el sueño. La madre se puso a explicarle al hombre que la niña se había tragado gasolina y se había quemado el estómago y que tenía dolores cuando le daba el hambre, le venían dolores como por el hambre y que eran tantos los dolores que cuando sentía ganas de comer y después más dolor cuando ingería los alimentos. Así que, ¿qué pasaba? Cuando empezaban los dolores y empezaba a comer esta niña, hasta del dolor se convulsionaba y no había nada que se podía hacer, solo esperar a que el proceso lento de sanación siga su curso. Evidentemente, la niña en este momento estaba teniendo dolores de hambre y la madre dijo que tenía que alimentarla. Entonces le dijo, señora, el hombre le dice, señora, no sé qué es lo que está pasando, yo no entiendo todo esto, pero hace un tiempo tuve un sueño y no podía entender mi sueño. En mi sueño estaba sosteniendo a una niña y al ver a su hija reconocí que ella era la niña de mi sueño. En mi sueño yo estaba cargando a esta niña y oré por ella y ella fue sanada. Señora, ¿le parecería bien si sostengo a su hija y oro por ella? Entonces ella dijo, sí, por supuesto. Y el Señor oró por la niña. La niña dejó de llorar y le dijo a la mamá, mamá, tengo hambre. Y entonces la señora dijo al Señor, ¿podría esperar un momento que le voy a dar de comer a mi hija? Porque si no va a venir un dolor mucho más fuerte. Él esperó, la niña comió y se les pasó el dolor. La niña había sido completamente sanada. Este hombre de verdad no sabía qué decir en este punto. Era algo completamente nuevo para él. Pero, sin más, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a meterse en la palabra de Dios, a estudiar la Biblia, a estudiar el libro de los Hechos, y decidió que tal vez el Señor lo estaba llamando al ministerio. Entonces, ¿qué hizo? Vendió sus negocios y fue a la Universidad Teológica de Claremont, la cual es una universidad teológica muy liberal. Dice que al sentarse en las clases, escuchaba a los profesores, supuestamente enseñando teología, escuchaba a los profesores siempre tratando de quitar crédito a los milagros y a las obras de Dios. Siempre buscando quitar el crédito a Jesús, a su nacimiento de una virgen, a su resurrección y todas esas cosas. Lo que hacen los liberales, los que no creen. Ahora, lo único que este hombre quería era sacar su título para poder empezar a ministrar en el sacerdocio de la iglesia episcopal donde él había ido a ver ese pastor. Él pensaba, yo no creo en todas estas tonterías que están diciendo aquí en la universidad. Pensaba que tenía
bien puestas sus defensas, que al escuchar esas cosas él estaba en la verdad, estaba bien fuerte y las rechazaba, sabía que no eran ciertas y que solo estaba allí por su título para empezar a servir al Señor. Sin embargo, fíjense, día a día toda esa porquería que escuchaba entraba en su cabeza. Con el tiempo, él notó que al hablar con sus amigos cristianos, que cuando alguien le compartía un versículo de la Biblia, él decía, pero no puedes creer en eso porque en el original no está. O el significado original de la palabra es otro. Y se dio cuenta que toda esa basura que estaba recibiendo entraban en su cabeza y estaban echando raíces. Y estaban afectando su actitud y opinión sobre la palabra de Dios. Para no hacer la historia más larga, este hombre terminó una noche en un naranjal cerca de la ciudad de Oakland, allá al lado de San Francisco, sentado en su auto con una pistola calibre 45 apuntando a su cráneo, listo para quitarse la vida, para apretarle el gatillo. Estaba tan confundido por la enseñanza que había recibido en esa universidad de teología que estaba listo para quitarse la vida. Todo eso lo llevó a una confusión total y allí el Señor empezó a hablarle a él personalmente y nuevamente. Después de eso, el hombre dejó de asistir a esa universidad y abrió un estudio bíblico, una iglesia en Big Bear y empezó a ministrar la verdad, lo que él sabía que era la verdad. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque según Jesús, lo que el hombre siembra, también eso cosechará. No podemos sembrar en la carne y cosechar en el espíritu. Ten cuidado con lo que oyen tus oídos, porque va a dejar su marca y va a dejar cierto efecto en tu vida. Tengan cuidado no solamente con lo que oyen de ciertos pastores y iglesias, tengan cuidado con lo que oyen en ciertos programas de televisión de gente que nuestra gente idolatra. Jorge Ramos. Jorge Ramos es un hombre, ese famoso periodista, escribe libros, muy escuchado, pero es completamente ateo. Entonces, qué buena enseñanza podemos recibir nosotros de un ateo que no cree en Dios, no cree en el Espíritu. No solamente él, de muchos más, el gordo y la flaca. Sí, muy divertido, pero está entrando toda esa basura en tu mente y te está haciendo ver como que es algo normal, es parte de la vida. Para nosotros no es parte de la vida. Nuestra vida debe ser completamente diferente, entregada a Dios y a las cosas de Dios, si queremos verdaderamente recibir buen fruto o dar buen fruto. Otra cosa, yo sé que esto va a tocar ahí un puntito para muchos que no quisieran escuchar, pero lo tengo que decir. Cosas como las novelas, toda esa porquería que, se puede decir esa palabra porque es una porquería, que no solo ven los mayores, sino que los niños que parecen no estar prestando atención, también están consumiendo esa basura. Y no se vaya nadie de aquí, por favor. Y sabes, no solo tu mamá, o tu papá, o tu abuelita, te estás haciendo daño mirando eso, sino que también estás minando la mente de tus hijos, de tus nietos, con esa peste. Y cada uno de nosotros, porque lo dice Jesús, vamos a contestar al Señor un día
por aquellos que nos ha bendecido con la responsabilidad de su educación. Nosotros no bautizamos bebés, nosotros dedicamos nuestros bebés. Y cuando pasa una familia a dedicar a su bebé al Señor, en realidad lo que están haciendo ellos es hacer una promesa de que ellos dedican su vida para llevar a sus hijos a los caminos de Dios. Y si le metes esa basura en la cabeza, no estás dedicando tu vida para llevar a tus hijos a los caminos de Dios. Podrás venir a la iglesia un día a la semana, 2 días a la semana, pero 5 días a la semana lo tenés viendo 3, 4 novelas. Y eso es lo que está recibiendo tu hijo, tu hija. Duele, ¿no? Pero es verdad. Es verdad. Espero que lo escuche mi esposa. ¿No se anda por ahí? Ahora, escuchen lo que dice Jesús al respecto. Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Ya terminamos, en un ratito más y ya terminamos. Sé que está largo, pero... Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleva en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, aunque la siega ha llegado. Ok. Lo que el Señor está diciendo es que existe ese hermoso crecimiento inconsciente que tiene lugar cuando la palabra de Dios es plantada en el corazón de la gente. Porque al oír la palabra, la semilla es sembrada. Cada semana, cuando vienes a la iglesia y vamos a través de la Biblia, y al escuchar la palabra, la semilla está siendo plantada en tu mente. Y vas a tu casa, vives tu vida normal, pero la palabra de Dios está surtiendo efecto. Y tú ni siquiera te estás dando cuenta. No siempre lo ves inmediatamente, pero hay ese crecimiento. Como dice Jesús, primero la hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. La palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, va a tener su efecto en tu vida. Y gradualmente vas a ver a tu vida transformada y cambiada solo por el poder de la palabra que está entrando en tu corazón día a día, semana a semana. El poder glorioso de la palabra de Dios cambiando el corazón. Va entrando en ti, se va haciendo parte de ti. Y ese es el efecto hermoso. Si siembras en el Espíritu, cosecharás del Espíritu. Y algunas veces no queremos esperar, nos volvemos impacientes y queremos ver el fruto inmediatamente, queremos crecimiento instantáneo. Lo único que tenés instantáneo es Nescafé. Pero nuestro crecimiento espiritual es muchas veces lento. Me busqué una palabra linda, imperceptible. No se detecta inmediatamente. Pero cuando ves hacia atrás, y lo hemos visto con muchos hermanos aquí que venían con la vida destrozada, orábamos con las esposas, y por ahí aparecen ellos, perdidos como turco en la neblina, no entienden nada, se duermen. Pasa el tiempo y algo les está entrando, y vas viendo el cambio de a poco, y de repente ves más interés, y de repente lo ves en fuego. Pastor, ¿qué puedo hacer? Pastor, quiero servir. Y sirve. ¿Qué sé yo? ¿Qué sabes hacer? Ve a limpiar el baño.
Dios te pone el deseo de servir porque tu vida está cambiando. Eso es lo que está haciendo la palabra de Dios y va desarrollando tus dones, tus talentos. Hay algunos inservibles que hoy cantan acá. Hay otros inservibles que traen la palabra de Dios. ¿Cuántos me conocían a mí antes de cállate tú? O sea que sin darnos cuenta, el Señor nos va cambiando, nos va limpiando, nos va... Siempre tiene que salir tú con la tuya. Versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? O que en qué parábola lo compararemos. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. O sea que el grano de mostaza es pequeño, pero con el tiempo crece hasta se hace un arbusto, que llegan a ser los arbustos más grandes de esa zona. De modo que el reino ha de crecer desde sus comienzos insignificantes hasta el triunfo final. Y yo creo que ese es un incentivo muy grande que Jesús nos da para las iglesias, para los ministerios que son pequeños. También para aquellos pastores que viven en lugares donde el cristianismo no es aceptado y que es despreciado, y para que trabajemos con confianza, confiando en el Señor, esperando que Dios cumpla su promesa. Así que con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, en la barca, ¿no? Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se estaba inundando, que ya se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, bien tranquilo, ahí Jesús durmiendo. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Claro, estaba cansado, él se durmió y confiado de que iban a ir hasta el otro lado. Y ellos viendo que se estaba inundando la barca, dice, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y entonces dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Cuántas veces quisiera decir eso en mi casa y que me hagan caso? Dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están acobardados? ¿Cómo no tenés fe? Bueno, ahí dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Primero que hizo, reprendió al viento y las olas y después reprendió a los discípulos. Y los reprendió por no tener fe. Pero el barco estaba lleno de agua y parecía que se iba a hundir. Y él estaba dormido. Entonces, ¿por qué los reprendió por no tener fe? Bueno, por una razón.